I'm exposed and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand. 'Cause I'm just a girl, little old me. Well, don't let me out of your sight. Oh, I'm just a girl, all pretty and petite, so don't let me have any rights. Oh, I've had enough too. Here. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Aquí empieza Mujeres con Historia. Desde aquí vamos a intentar conocer un poco más la figura de algunas mujeres a lo largo de la historia, y en esta ocasión nos vamos a quedar en España. No viajamos mucho en el marco geográfico, pero sí nos vamos a situar en una sociedad muy diferente a la actual. Os traigo a la figura de la mujer en la Policía Nacional. Para ello, os voy a contar muy brevemente los orígenes de la Policía Nacional. El antecedente directo e histórico de la Policía Nacional nace el 13 de enero de 1824, mediante la Real Cédula promulgada por el rey Fernando VII, la cual creaba la Policía General del Reino. Su aparición se produce tras el Trienio Liberal, en el inicio de la década ominosa. El modelo, de clara influencia afrancesada, buscaba dotar al Estado de una red estatal de seguridad urbana, estructurada jerárquicamente. Su función era doble: velar por el libre ejercicio de los derechos ciudadanos persiguiendo la delincuencia y reprimir el espíritu de sedición contra la corona. A lo largo de los siglos XIX y XX, el cuerpo sufrió constantes variaciones nominativas: cuerpos de vigilancia, de seguridad, de orden público, reflejo de la inestabilidad política española. Tras la Guerra Civil, la Ley de 8 de marzo de 1941 reorganizó por completo la policía del régimen franquista, en dos ramas bien diferenciadas. Por un lado, el Cuerpo General de Policía, encargado de las labores de investigación, información e inteligencia. Era un cuerpo civil y no uniformado. Por otro lado, el Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico, dedicado al orden público y a la seguridad ciudadana, uniformado de gris, conocidos popularmente como los grises. Con la llegada de la democracia, la Ley de Policía de 1978 modificó la estructura previa para adaptarla al marco constitucional, sustituyendo los cuerpos de la dictadura por el Cuerpo Superior de Policía, heredero del Cuerpo General, Civil e Investigador, y el Cuerpo de Policía Nacional, heredero de la Policía Armada, uniformado de marrón y de carácter militarizado. El diseño moderno y definitivo de la institución culmina con la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, firmada bajo el gobierno de Felipe González. Esta ley fusionó orgánicamente ambos cuerpos en una sola institución civil de carácter estatal, el actual Cuerpo Nacional de Policía, o CNP, asumiendo de forma conjunta las competencias de investigación criminal, extranjería, expedición del DNI y seguridad ciudadana, entre otras muchas. Espero que alguien siga ahí. Tras este breve repaso a la institución, vamos a hablar ahora del ingreso de la mujer en la policía. Si bien todas las noticias que se pueden encontrar te van a hacer mención a la primera convocatoria del año 1978, en que se permitía el acceso a las mujeres, dando lugar a la entrada de las mismas en 1979. Fueron 42 las mujeres que hicieron historia en la Policía Nacional, integrándose específicamente en el Cuerpo Superior de Policía, ya decimos la escala ejecutiva, saliendo todas ellas con la categoría de inspectoras. Pero no son ellas las primeras mujeres que estuvieron en el cuerpo. A todas ellas se le adelantó una mujer de la que se desconoce el nombre que le dieron sus padres, pero en los libros de historia se hace referencia a Fernando Markensen Winston, conocido como Fernandito. De ella se sabe que nace en París en 1836 y que con tan solo 9 años se alista en la Marina francesa disfrazada como chico, adoptando el nombre de Fernando,
y adaptándose a la vida como un hombre. Durante 7 años sirvió sin levantar ningún tipo de sospechas y a los 16 años decide cambiar su vida en París y viene a España, en concreto a Sevilla, y aquí pasa a ser Fernando González. Estuvo casada durante 23 años y tuvo un hijo. Se incorporó al Cuerpo de Vigilancia del Gobierno Civil, que recordemos es uno de los múltiples nombres que tuvo el Cuerpo Nacional de Policía en aquellos inicios. Cómo logró incorporarse es todo un misterio. Cierto es que en aquella época no se hacían ni pruebas físicas ni exámenes médicos, pero allí acabó nuevamente vestida de hombre. Si bien no salió nunca a patrullar, acabó siendo la encargada de cocina para los gobernadores civiles de Sevilla. Hizo tan bien su trabajo que su jefe no le permitió jubilarse y todavía con 70 años seguía trabajando. Pero el 29 de octubre de 1906, en un fatídico accidente se fractura una pierna. Ella no quería recibir atención médica, pero sus superiores la obligaron a ir al hospital, y fue allí donde se descubrió la verdad. Se le abrió un expediente y terminaron por expulsarla del cuerpo, lo que le acarreó que terminara sus días sola y estigmatizada. Pero volvemos al año 1979. Las primeras mujeres ya se han apuntado a la convocatoria para acceder al Cuerpo Superior de Policía. Lo que hoy podemos ver como algo habitual, para aquel momento de nuestra sociedad, era todo un hito. Recordemos que ese es el año más sangriento de la transición. ETA asesina a más de 80 personas en 12 meses, generando un clima de constante tensión en las fuerzas de seguridad. Se celebran las primeras elecciones, en marzo. Las gana la UCD de Adolfo Suárez, y también son las primeras elecciones municipales democráticas en abril, que municipalizan la política. Además, se suma la crisis económica mundial, debido al impacto directo del alza del petróleo en su segunda crisis con una inflación superior al 15% y una reconversión industrial inminente. Vamos a explicar un poco las mujeres en este contexto social, cómo vivían. Y es que, recordemos, ya se ha votado y proclamado la Constitución de 1978. Pero en la realidad cotidiana de las mujeres se pega de frente contra el artículo 14 que proclama la igualdad entre personas. Además, la sociedad empieza a pasar de una vida controlada por la Iglesia y sus costumbres a una sociedad más abierta. Pero como todos los cambios, este también es lento, y las leyes que se van aprobando no se ven de inmediato reflejadas en el día a día de la mujer. Con la despenalización del adulterio, mayo de 1978, se deja de criminalizar a mujeres que apenas unos meses antes eran consideradas adúlteras y su conducta tipificada como un delito en el Código Penal, con penas de hasta 6 años de prisión. En cambio, si era el marido el adúltero, solo se castigaba si tenía a la concubina dentro del hogar conyugal o si el hecho era de público escándalo. También se legalizan los anticonceptivos, octubre de 1978. Se despenaliza la venta, divulgación y propaganda de los métodos anticonceptivos. Hasta ese momento, recetar la píldora bajo fines estrictamente anticonceptivos conllevaba penas de prisión para el médico. En 1979 se abre el primer centro público de planificación familiar en Madrid. La abolición de la licencia marital, Ley 14/1975. Aunque formalmente se abolió en 1975, permitiendo a la mujer comprar bienes o abrir cuentas bancarias sin firma del marido, el arraigo bancario y comercial en 1979 seguía exigiendo de facto la presencia o autorización del cónyuge para créditos o contratos de envergadura. Hemos hablado del adulterio, pero el divorcio como tal no llega hasta 1981. Si una mujer sufría malos tratos y quería abandonar el hogar para separarse legalmente, el Código Civil contemplaba el depósito de la mujer. El juez decidía en qué domicilio, habitualmente el de sus padres, debía ser recluida o depositada la esposa mientras durase el trámite, perdiendo el uso de la vivienda familiar que se la quedaba el marido. Así, la patria potestad sigue perteneciendo legalmente al marido, no es compartida. Hasta la Reforma Profunda de mayo de 1981, el padre tenía la potestad exclusiva sobre sus hijos, pero si tenemos en cuenta que hasta 1970 el marido podía dar a un hijo en adopción sin el consentimiento de la madre, pues algo se había mejorado. Y si miramos el mercado laboral, en 1979 las mujeres representaban menos del 25% de la población activa total.
Por todo esto, ver a 42 inspectoras en el Cuerpo Superior de Policía resultaba todo un hito, pero lo hacen bajo una mirada social, paternalista o de abierta sospecha. Un sector mayoritario de la sociedad no entendía que una mujer ejerciera la violencia legítima del Estado o portar un arma reglamentaria, cuando la legislación civil todavía la consideraba un sujeto protegido que debía obediencia al cónyuge. Como ya se ha comentado, al principio las mujeres hicieron labores de investigación, estando en las oficinas y vistiendo de paisano. Pero poco a poco empiezan a ir logrando realizar nuevas labores. Hay que mencionar a María José García Sánchez, que fue una de las pioneras que entraron en 1979 y que el 16 de junio de 1981, tan solo 2 años después, durante un operativo antiterrorista en Zarautz, Guipúzcoa, es asesinada por la organización terrorista ETA, tras un tiroteo en un piso franco. Es la primera mujer policía muerta en acto de servicio, y en su honor, el 16 de junio ha sido el día elegido por la Policía Nacional para conmemorar el Día de las Víctimas del Terrorismo en la Policía Nacional. Esta trágica muerte tuvo un gran impacto a nivel institucional. Funcionó como un bautismo de sangre que forzó a la sociedad y a los propios compañeros masculinos a entender que las mujeres asumían exactamente el mismo riesgo operativo y vital. El sacrificio de María José demostró que el peligro no entiende de géneros, pero la verdadera catarsis visual llegó 3 años después, en 1984. 53 mujeres ingresan en la escala básica. Por primera vez, los españoles ven a mujeres de uniforme patrullando la calle. Llevan el traje marrón de la época, la defensa al cinto y unas botas militares que le destrozan los pies porque la institución, en su ceguera logística, ni siquiera había previsto fabricar tallajes para mujeres. Pasaron de los despachos al asfalto puro. Con la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se fusionaron ambos cuerpos existentes en lo que ya conocemos como Cuerpo Nacional de Policía, y donde las nuevas promociones empiezan su formación en la Academia de Ávila, donde al menos en la logística ya se avanza bastante para su integración y donde poco a poco se normaliza la presencia de la mujer en el cuerpo. Desde entonces, el goteo de techos de cristal rotos ha sido implacable, y se podrían poner muchos ejemplos de carreras de éxito de mujeres dentro del cuerpo, pero vamos a analizar el de Pilar Ayue Blasco, que nació en Valencia en 1961 y con tan solo 19 años, en 1980 ingresa en la segunda promoción que permitía a las mujeres el ingreso en el Cuerpo Superior de Policía. Su primer destino, una vez jura como inspectora, es la comisaría local de Hospitalet de Llobregat. Vemos que muy joven dejó su Valencia natal para cumplir su sueño. En 1983 cambia su destino y regresa a Valencia, incorporándose a la Policía Judicial de Valencia, y 6 años después se hace cargo del Departamento de Atención a la Mujer. Con 30 años, en 1991, se convierte en la primera mujer en ascender a inspectora jefa, y en 1997 vuelve a ser la primera mujer en ascender a comisaria. Este último ascenso la lleva a Baleares, donde ejerció como jefa de información de las islas. En 2007 rompió el techo de cristal de nuevo, siendo la primera mujer en ser designada para ejercer el mando de jefa superior de una comunidad autónoma, y tras un nuevo traslado se convierte en la máxima autoridad policial de Cantabria. El 13 de enero de 2012, Ayue fue la primera mujer en acceder a cargos de la cúpula de la Policía Nacional, siendo nombrada Comisaria General de Policía Científica por Ignacio Cosidó, director general del Cuerpo Nacional de Policía en ese momento. 5 meses después, su ascenso fue ratificado al máximo rango profesional del cuerpo, el de comisaria principal, siendo una vez más la primera mujer en obtener este nivel profesional. En 2018, el nuevo titular del Ministerio, Fernando Grande Marlaska, la eligió para estar al frente de la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación. Y durante todos estos años ha sido condecorada con 3 medallas al mérito, 3 cruces blancas y casi un centenar de felicitaciones públicas. La carrera de Pilar Ayue es una de las muchas carreras de éxito que se han visto desde la incorporación de la mujer en 1979. Tenemos, por ejemplo, a Eva María Bohillos Villar, que en 1998 se convirtió en la primera mujer en ingresar en el curso de piloto de helicópteros, formación que terminó en el año 2000, siendo la primera mujer piloto dentro del cuerpo. En 2024, una inspectora de menos de 30 años logró iniciar el curso de formación del GEO,
el Grupo Especial de Operaciones, que es el cuerpo de élite de la Policía Nacional. Como vemos, poco a poco se van rompiendo los techos de cristal existentes en el cuerpo, y las mujeres se van incorporando a todos los puestos, si bien sigue habiendo mucha diferencia en proporción a sus compañeros masculinos. Si en 1991 las mujeres constituían el 1,16% del total de la plantilla, en 2019, 40 años después del ingreso de las primeras pioneras, el porcentaje total de mujeres en el cuerpo es del 14%. No se supera la cifra del 15% hasta el año 2020. En 2022 se supera el 16% y en el punto de mira está superar la barrera del 20% de mujeres en la institución. Pero más allá de la frialdad de la estadística, estas cifras sirven para constatar una realidad irreversible, la normalización del uniforme. Lo constatas cuando es una mujer la que acude en un Z a tu llamada de emergencia al 091, cuando despliega sus reactivos realizando una inspección ocular en la escena de un crimen, cuando vigila la personalidad dentro del operativo de seguridad de un dignatario, o simplemente cuando te toma la denuncia en la oficina de atención al ciudadano. La autoridad ya no tiene género. Y de toda esta normalización, el mayor triunfo es el relevo, el hecho de que hoy haya niñas pequeñas que ya sueñan ser con policías. Niñas que tras años de disciplina, esfuerzo y sacrificio superan el proceso de selección y cruzarán, con la misma ilusión que sus compañeros, las puertas de la Escuela Nacional de Ávila, allí donde son recibidas por el lema en piedra que forja el carácter del cuerpo. En este lugar se alumbra la luz que ha de ser mañana el estilo policial: servicio, dignidad, entrega y lealtad. Terminamos aquí este viaje por el archivo y la memoria. Como habéis podido comprobar, por mi voz, hoy no soy Elena. Las reglas del Interpodcast me han traído hasta aquí, otorgándome la inmensa responsabilidad y el honor de ponerme al frente de un episodio de Mujeres con Historia. Espero que hayáis disfrutado del trayecto. El feedback siempre es el motor de estas iniciativas, así que cualquier comentario será más que bienvenido. No hay nada que nos haga más ilusión que lo compartáis y le deis difusión. Muchas gracias por escuchar y nos encontramos en el próximo Destino de la Historia. ¿Te imaginas que otro podcast hiciera el tuyo? ¿Y tú el de ellos? Eso es el Interpodcast, el evento anual donde los podcasters de habla hispana intercambian sus micrófonos para clonarse entre sí. Creatividad, humor, comunidad y muchas sorpresas en una experiencia única. Tú haces otro podcast hace el tuyo. Descubre nuevas voces, nuevos estilos y diviértete como nunca. Interpodcast, el juego más loco del podcasting. ¡Súmate ya!